Hola, 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 ¿se me escucha? Hola. ¿Aló? ¿Me escucha? Hola. Sí. Qué buenos aplausos. Qué gusto empezar el programa. Qué bien. Bueno, estamos acá en Divina Muy Justicia bien. porque la TV Digital, como todos los martes, a las 6 p.m., su programa favorito. Yo soy Rocío Cano Burinoni y estamos con también nuestro co-conductor Jorge Adrancén Prato. Jorgito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal fin de semana? Muy bien, tranquilo, pero con muchas noticias, ¿no? ¿Cómo está la política? Está El terrible. circo, ¿cómo está el circo? ¿Cómo está el Sí, acaban de circo? poner la Esa es la tercera palabra. moción de vacancia. Tercera moción de vacancia. Ya No va nos a funcionar y no va a prosperar. De eso estoy lamentablemente convencido. Podrán haber firmado 87 congresistas, 90 congresistas, 130 congresistas firmada la moción, pero a la hora de la decisión no la van a aprobar. Y no la Bueno, aprueban la por su verdad es que bolsillo. la han firmado nada más 60 y tantos, ¿ah? O sea, la mayoría. Pero bueno, yo creo que de todas maneras una tercera moción de confianza ya es como decir, bueno, de confianza no, de vacancia, perdón, ya es como decir, bueno, ya vete, ¿no? Ya no tienes manera. Y aparte con la otra denuncia que le ha puesto la Chirinos, así que yo creo que ya estamos encaminados, por lo menos, Rocío, no sé. Rocío, como se dice, Trata tienen de cuero dejar de el chancho, ánimo positivo, por favor. tienen cuero de chancho, no le va a entrar balas. O sea, ¿por qué no terminamos de entender? No se van a ir por voluntad propia. El Congreso no los va a sacar, no nos engañemos. La única solución somos nosotros. Si Y ahí nosotros vamos. como sociedad civil organizada, lamentablemente no hay un líder nato que pueda aglutinar realmente una oposición seria. No, lamentablemente la tienen ganada. Y la otra estrategia muy bien usada de este lapicito es atomizarse cada 5 congresistas en un nuevo grupo parlamentario, con lo cual enredan mucho más todo el procedimiento y proceso y nos están llevando a esta ruina. Y créeme, yo tenía mucha fe en Williams, pero lo están llevando de la nariz como quieren. Sí. Y es una pena, porque no hay asesores políticos. Ojo, una cosa que sea un asesor legal, y una muy distinta es un asesor político. Y no tenemos el día de hoy, al menos que yo tenga conocimiento o que pueda deducir por las acciones que está tomando el Congreso, que hay alguien político. Bueno, pero Eso está faltando y a gritos. tenemos un súper asesor, Aníbal Torres, que la va a asesorar a la Bessi. ¿Qué te pasa? Pero créeme que eso nos da risa, pero te demuestra cómo se burlan en la cara del pueblo, cómo nos agarran de estúpidos y no reaccionamos. O sea, eso es increíble. Aparte, cómo nombran a una procesada por corrupción como presidente de Consejo de Ministros. Sí, sí, Fíjate a dónde estamos llegando. sí, tal cual. O sea, ya más evidente no puede ser. ¿Y qué cosa queremos? ¿Qué buscamos realmente? O sea, ¿a dónde vamos? Y por otro lado, a ver, Pedro, Carlos, ¿ustedes qué opinan? Pero espérate, que lo voy a presentar, todavía no los he presentado. Bueno, dale. Yo me emociono, me emociono. Sí, 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 te emociona, Bueno, sí. Bueno, hoy día tenemos un programa espectacular, como les decía al inicio, y estamos con Pedro Angulo, del doctor Pedro Angulo, que la verdad que hace tiempo no lo teníamos, que ha sido un buen tiempo nuestro caserito que iba a cabinas, así que te hemos extrañado mucho, Pedro. Un gusto tenerte acá Gracias. nuevamente, bienvenido. Bueno, él es abogado, Bienvenido. es decano del Colegio de Ilustre, bueno, el Colegio de Abogados de Lima, ya dejó de ser ilustre,
integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Le damos la bienvenida, Pedro. Un gusto tenerte acá nuevamente. Muchas gracias. Un saludo a todos y al público también que siempre yo sé que le sigue. Muchísimas gracias. También tenemos a, bueno, nada más ni nada menos que a Carlos Ernesto, al doctor Carlos Ernesto Jaico Carranza, abogado fundador del bufete Centrum Justiti, abogados, consultores con sede en Lima, México, Madrid y Zurich, Master of Law por la Universidad de Freeport, Suiza, y Manchester, de Inglaterra, catedrático en Derecho Comunitario Europeo y Derecho Internacional. Y bueno, hay que decirlo, no está acá, pero ex secretario general del presidente de la República. Así es. Carlos, bienvenido. Un gusto tenerte acá. Muy buenas noches, ¿no? Con mucho gusto y gracias por la invitación, Rocío, y mucho de saludar a Jorge y a mi colega Fernando. No, muchas gracias por venir. Yo sé que estás full ocupado, pero la verdad que es lindo tenerte. Te he tenido en cabina varias veces y bueno, sé tu trayectoria, sé de tu manejo. Y bueno, y loquísimo eso que de pronto fuiste secretario del presidente, así que ahora nos vas a contar un poquito. ¿Cómo no? Con mucho gusto, con mucho gusto. Y también tenemos a Michel Celi Vegas, que él es abogado de Europa, Suiza, Francia y España, y en el Perú. Economista y árbitro de la Corte de Arbitraje del INCAM España, especialista en asuntos internacionales y conferencista. Michel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos por el Perú? Acá estamos, divertidos. Yo veo que por ahí hay algo revolucionario en el Parlamento. Bueno, parte de la rutina en el Perú en estos últimos días. Michel, están buscando ministros. Sí, presenta tu currículum. Sí, tienen que publicar en muchos diarios en el Perú, porque creo que hay mucha gente que quisiera ser ministro, aunque sea para hacer la foto. No, sí, la verdad que estamos medio con la cosa bastante movida, la verdad. Pero bueno, acá estamos. Bueno, yo creo que todos nos conocemos. Sí, De alguna y otra manera nos hemos cruzado en esta vida del derecho, así que vamos a hacer una conversación muy, muy fluida, muy, muy linda, y les agradezco muchísimo que estén acá. Bueno, empecemos con las opiniones, por favor, con la tercera moción de vacancia. A ver, Carlos, empecemos. Muy bien. Bueno, a ver, es la tercera y alguien diría por ahí que la tercera va la vencida. Sin embargo, creo yo que en algún momento esta vacancia no va a lograr los 87 votos. A no ser que, evidentemente, la parte que obstaculiza, digamos, llegar a los 87 votos, pues decida que sí. Y lo digo porque en esta situación es como una suerte de impasse. Por un lado está la sobrevivencia de Pedro Castillo, y por otro lado también la sobrevivencia de los congresistas. Y muchos de los congresistas no quieren dejar la situación en la que están, que es una situación soñada. O sea, nunca ellos, hay un periodista que ha hecho una estadística hace poco sobre cuánto era el nivel, por ejemplo, de ingresos de algunos congresistas con respecto a lo que ahora ganan, y esto es de 1 a 15 o 20, ¿no? Prácticamente. Entonces, evidentemente que hay un interés más personal que un interés por la gobernabilidad. Yo creo que en este caso esta noche va a ser un poco la noche de las negociaciones, de ver qué hacen para evitar llegar a esta situación y sobre todo ellos no tener que, sobre todo, afrontar, por ejemplo, una segunda cuestión de confianza y la que tengan este tema de la disolución como una espada de Damocles, ¿no? Entonces, ahí se van a girar las cosas, creo yo, pero siempre, personalmente, puedo decir que creo que esta vez se van a lograr más votos para la vacancia que lo que fueron las dos anteriores. Ok, sí, bueno. Sí, la verdad, hoy día a las 7 creo que empieza el pleno y se va a discutir eso, ¿no? Así que vamos a tener una noche bastante entretenida. Pero bueno, vamos a ver qué cosas suceden, ¿no? Pedro, ¿qué opinas con respecto a la tercera moción de vacancia?
Bueno, yo sé que quienes la han firmado inclusive han tratado de retenerla para asegurar la votación. El hecho de que la presenten es porque el gobierno ha interpretado, vale decir el Ejecutivo, que ya han gastado la primera bala de plata, cosa con la cual tampoco estoy de acuerdo porque definitivamente hay leyes y la misma Constitución que lo impiden, ¿no? Ellos no podrían interpretar eso. Ya sabemos que quien tiene la opción de interpretarlo es el Congreso, pero además porque la misma ley, me parece que es la 31.555, me parece, menciona que debe entenderse, ¿no? Por lo que el mismo doctor Aníbal Torres, ¿no? Dijo que iba a ser el rehusamiento. La palabra técnica que emplea la Constitución misma es el rehusamiento. Y lo que ha habido por parte del presidente del Congreso con la mayoría de la Junta Directiva definitivamente no es un rehusamiento. Entonces, el Ejecutivo se está poniendo por fuera de la ley y por fuera de la Constitución. Yo entiendo que eso es lo que ha motivado lo que están haciendo algunos congresistas, ¿no? Ya la presentación de la vacancia y también la otra posible suspensión conforme al artículo 114, inciso 1 de la Constitución. Es decir, el Ejecutivo hizo su movimiento de ajedrez. Quien le toca el turno es el Congreso. Ahora va a depender, pues, de los movimientos que se han hecho tras bambalinas, ¿no? En lo subterráneo. Porque, digamos, lo que dice Jorge va de acuerdo con lo que hemos visto. El presidente ha comprado votos. Esas personas que son los niños están ingresando dentro de un tema de corrupción. Entonces, entre ellos no es un secreto que el presidente ingresa a eso y ellos lo protegerán al presidente porque ellos están en el mismo juego. El presidente ha leído que hay gente que se vende y entre ellos han hecho señas y han llegado a acuerdos. No sabemos todos los que están detrás, porque si definitivamente hay más gente que la que se conoce, no se van a conseguir los 87 votos para la vacancia. Y eso, lamentablemente, es lo más probable, salvo que el miedo, ¿no? Porque no quieren irse. El otro día consiguieron más de 90 votos para presentar la consulta al Tribunal Constitucional sobre lo que debe interpretarse como si se dio la primera bala de plata o no. Y en ese sentido, esos votos, 98 me parece, significan que tienen miedo y que quieren quedarse. Entonces, si en este movimiento de ajedrez gana el miedo porque tienen información de que efectivamente los quieren cerrar, entonces ellos inclusive, sé que es mínima la probabilidad, pero sí cabe que lo vaquen, ¿no? Y se aferren al cargo de congresistas, ¿no? Aunque sé que es difícil y que probablemente lo que sí puedan conseguir es la suspensión conforme al artículo 114. Bueno, es una muy buena interpretación la que has hecho, ¿ah? Porque no se me había ocurrido, ¿no? De que agarren y sí, lo vaquen por el miedo de quedarse, ¿no? Y que no cierren el Congreso. Sí, pues efectivamente, es probable, ¿no? Si estamos viendo que efectivamente todos están jugando, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, de acuerdo a su bolsillo y no pensando en el país, sino de acuerdo a su propio saber y entender y a su propia conveniencia, entonces efectivamente es una buena interpretación. Me parece. Pero dirán que es patriótico, además, ¿no? No van a decir que es su interés. Ellos en la patria la ponen por Sí, encima. obvio, claro, ¿no? Pero será cierto o no, ¿no? Y Michelle, ¿y tú qué opinas? Bueno, yo veo un panorama un poquito como el Mundial de Fútbol. El que patea primero mete gol y gana, de repente con sorpresas. Claro, Ese así es es. ese es en la coyuntura. Pero yo quiero hacer un análisis un poco más perverso de la realidad peruana. Wow. A ver. Porque el pueblo está cansado. Le da igual ahora ejecutivo o legislativo quién mete el primer golpe, le da igual.
porque los dos están descalificados. Corrupción en uno o el otro lo ha habido siempre. Yo cuando digo el análisis es un poco más perverso, porque dentro de la precariedad que vive la política peruana y todo el grupo de personas que representan al Ejecutivo, todo es posible. Se alían con delincuentes, con narcotraficantes, con terroristas. Entonces la bajeza es tal que en este momento todo puede suceder. Y cuando digo la perversidad del sistema actual, es de que no está excluido que dentro de esas negociaciones ocultas que pueda tener el Ejecutivo, estaría ya trayéndose una especie de personas que podrían ser parte de ese eventual gobierno, que puede ser anticonstitucional, que pueda ser ilegal, pero que se van a aliar, porque perder la curul de repente como parlamentario, la perderán, pero si son seguidores y acólitos de Castillo, van a tener un puesto asegurado. Y si el criterio es económico, el criterio de ingreso para sobrevivir en esa etapa un poco donde río de pescadores, como se dice, sálvese que pueda, entonces esos grupos que están ahorita viviendo de la mamadera del Estado, porque hay que llamarlo así, seguirán viviendo. Entonces, es bastante ilusorio, bastante romántico pensar que en todo caso la representación política en el Ejecutivo y en el Legislativo piense los intereses del país. A nadie le interesa. Y como siempre dice nuestro colega Jorge, aquí pasa todo y nadie dice nada, porque ya nos hemos acostumbrado. O sea, yo como abogado siempre le recomiendo a los clientes, miren, estamos en un bamboleo, que si no hay una caída, si no cae alguien al suelo, nadie va a encontrar el cambio. Entonces, tiene que producirse esto. Y como siempre digo, en América Latina, contrariamente a Europa, nunca ha habido una primera o segunda guerra mundial. Y eso es que lamentablemente estamos siempre en el bamboleo, estamos siempre peloteando, pero nunca caemos. Eso es por un lado. Y por otro lado, que estamos acostumbrados. En este momento la economía peruana funciona, a pesar de que hay algún tipo de dificultades en la canasta familiar. Pero por ahí circula un reportaje en Facebook que dice que la economía peruana tiene un buen administrador, que es el presidente del Banco Central de Reserva, y que esto le permitirá vivir por lo menos en el poco tiempo que le queda a Castillo. Y cuando hablo del poco tiempo, podría ser hasta el año 2026. Entonces, no habrán dificultades, o sea, en este momento las repercusiones de la instabilidad política no se ven en el sector económico. Simplemente que probablemente hay un retraso en los inversionistas que quieran ir al Perú, pero eso es parte de lo que pasa en América Latina. Y le digo por qué, porque la precarización que hay en América Latina ahora, todos los grupos que lideran los poderes ejecutivos, son prácticamente de tendencia izquierdista. Y yo digo, y siempre estoy de acuerdo, que las tendencias izquierdistas probablemente distribuyen pobreza. Y esto nos afecta a nosotros, clase media, porque teóricamente, o sí, las políticas de derecha han creado una clase media expectativa. Y sobre todo, si hay por ahí una comparación a hacer, cuando me preguntan en el extranjero por qué el Perú tiene un presidente que es ignorante, que no sabe lo que habla, y por qué un candidato excelente como Vargas Llosa nunca tuvo la posibilidad de ser presidente, porque justamente un intelectual quedó candidato y sin embargo un ignorante llegó a ser presidente. Entonces, eso es parte de lo que hay en este momento en la corriente que pasa en América Latina. ¿Por qué? Porque todo el mundo pretende ahorita socializar, defender al país. El que mejor habla, el que mejor da puñaladas al otro es el que gana las elecciones. Y eso lo hemos visto en el Perú. Lo que pasa es que en el Perú ya los manotazos de abogado que está dando el Ejecutivo le permite aliarse con cualquier tipo de banda delincuencial, no solamente a nivel local, sino podríamos hablar hasta a nivel continental, si tenemos alguna referencia de grupos que están ligados en Colombia, en Venezuela, y mismo en Bolivia, o sea, eso se sabrá después. Pero por el momento estamos en esa situación muy difícil, y como le digo, yo siento el clamor del pueblo que cualquier pelotazo, cualquier manotazo, ya que gane uno, no puede haber empate, el pueblo está cansado,
Y si es el Ejecutivo que se impone, bueno, habrá que soportarlo, habrá que luchar con las armas constitucionales. Y si es el Legislativo que se opone, también habrá que enseñarle que hay que gobernar un país en función de lo que significa el interés de la mayoría, porque si tienen la decisión mayoritaria de estar en el Parlamento, es porque teóricamente deberían defender al pueblo. Por el momento yo creo que esa es más o menos mi intervención inicial y continuaremos discutiendo sobre este punto que realmente es muy preocupante, pero al mismo tiempo es muy como digamos, da una perspectiva, buena o mala, pero en todo caso ya estamos en el punto del abismo que algo tiene que suceder, para bien o para mal. Esperemos que sea para bien. En el punto de Estamos quiebre. En el punto de quiebre, exactamente, no podemos seguir soportando. Es como la persona que no tiene oxígeno, o le damos más oxígeno o se lo quitamos, pero algo tiene que suceder. Siguiendo tu premisa, imaginemos que Dios ilumine a los congresistas y decidan ir por la vacancia. Vamos a cambiar moco por baba. ¿Quién va a ingresar? Dina Boluarte. Dina Boluarte para mí es más peligrosa que Castillo. Es un poco más ilustrada, ¿de acuerdo? Y ella pacta con el diablo y lo ha demostrado con tal de tener dinero. Nuevamente, como mencionaba Pedro, volvemos, o Carlos, creo que, disculpa, uno de los dos lo dijo, volvemos a la misma. Es mi bolsillo el que está en juego, no te metas con mi bolsillo. Entonces, por mi bolsillo y por el poder, pacto con el diablo. Yo creo que sería peor Boluarte, con todo respeto, no sé qué opinan mis ilustres colegas, que el propio Castillo. En este caso, para mí, no la veo fácil. Porque por otro lado, vamos, creo yo, en ese escenario que entra Dina Boluarte, va a volver lo mismo, pero ya ahora, y en la interpretación para mí constitucional, es que no porque entre el nuevo presidente, por haberlo vacado, volvemos a tener las dos opciones. Creo yo que ya se quemó una, porque es el mismo Congreso, que continuaría, y cualquier otra censura llevaría al cierre del Congreso. No sé, dejo esta inquietud en el aire. ¿Me explico? Es decir, ya se censuró una vez a un Congreso. Nos queda una segunda, ¿correcto? La Constitución te dice que si censuramos dos consejos de ministros, se disuelve el Congreso. Hoy se busca la vacancia, se lograría la vacancia, entra la nueva presidenta Boluarte. ¿Qué pasa si censuran a un gabinete de Boluarte? Para mí, personalmente, acá tenemos dos ilustres colegas, creo yo que tendría que disolverse el Congreso. No sé qué opinan ustedes. A ver, abrimos la mesa. Bueno, lo que pasa es que el Congreso, de lo que yo he visto y de lo que he hablado con los especialistas constitucionales y todo, efectivamente el Congreso no ha dicho no al primer Consejo de Ministros. Tanto es así que cuando fue Aníbal Torres le dio la cuestión de confianza. Después ahora ha ido Aníbal Torres a decir otra cosa, ¿no? Que no le compete, y lo ha tomado como que, lo que decía Pedro, ¿no? Y lo ha tomado como que no, le han rehusado la confianza. Pero eso no es así, porque tanto es así que ya cuando primera vez presentó a su consejo de ministros, le aprobaron la confianza. Así que no, nunca le han quitado la confianza el Congreso. No sé, Pedro, tú estabas hacia esa línea, ¿no? Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, te tienes que pegar un poquito más. Pégate un poquito más a la computadora para que se te escuche. ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí un poco mejor. ¿Cómo lo escuchan ustedes? Un poco lejos. Un poco lejos. ¿Tienes audífono? ¿Tienes audífono? Creo que es el micrófono, pero estoy viendo el micrófono acá. ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno, sí, si tuvieses audífono va a mejorar sustancialmente. Si no hay audífono, seguimos igual. Claro. Ya, yo creo que me voy a conectar, ¿saben? Por mi celular. Así que continúen, ahora me conecto y entro con ustedes en un segundo.
Un comercial y regreso. Ok. Claro. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, Pedro, ¿tú qué opinas con respecto a eso? Bueno, yo opino igual que tú, que efectivamente no se ha dado una, o sea, no se ha negado la confianza a No, un pero primer. pongámonos en el supuesto de que se hubiese dado. Porque Que sí se aquí ha van a negado. haber opiniones encontradas, lamentablemente, pero imaginemos el escenario que se tiene por denegada una cuestión. Al continuar el mismo Congreso, solamente le quedaría una oportunidad más. Y si censura, ahí tendría que disolverse este Congreso. Ya, pero tú O estás sea, diciendo es lo que yo, que censura ¿no? a la Boluarte como presidenta. O, O sea, ya o a digamos, un gabinete de la Boluarte. por eso, pues claro, al gabinete de la Boluarte, digo, pero la Boluarte ya Ujú. estaría como presidente en el Ejecutivo. O Claro, sea, ya ya lo habrían tendría que parado, asumir como presidenta si sale la vacancia, si Dios esa es la ilumina vacancia. al A ver, Congreso, como dice Michelle. ¿qué opinan? Pedro, Michelle, Pedro. A mí me parece una pregunta interesante, la he estado pensando también. Entiendo que como se trata de un gobierno elegido, la doctora Boluarte sería la continuación del gobierno. Si se interpretara que ya ha habido una bala de plata, entonces la posible siguiente falta de confianza para un gabinete que se presentara, ¿no? Significaría ya dos y estaría en condiciones de cerrarse el Congreso. Ahora, yo, por otro lado, como la mayoría de quienes han explicado el tema, desde el punto de vista de derecho constitucional, yo pienso que no se ha dado la primera bala de plata. Creo que así va a opinar el TC. El Congreso no va a opinar de manera contraria y ya solamente sería el Ejecutivo que mantenga una posición de que sí, ya hubo la primera bala de plata, ¿no? Y eso sería la posición que asumiría para que pueda darse esto la doctora Boluarte. No creo que lo haga como abogada que es, ¿no? Porque estaría poniéndose en contra de la Constitución, en contra de la ley. Precisamente eso es lo que está sucediendo con el presidente Castillo. No sé qué tanto eso haya significado que ella ya no participe en el nuevo gabinete. Entonces, creo que va a ser difícil que eso se pueda entender, que ya se usó la bala de plata en un posible nuevo gobierno encabezado por la doctora Boluarte, ¿no? Bueno, yo creo, si me disculpan, que la Boluarte ha hecho eso porque quiere ser presidenta. Entonces ha dicho, yo no voy a estar en este gabinete que viene, ¿no? Porque yo voy a ser la futura presidenta si vacan a Castillo. Yo creo que lo está haciendo por eso, no creo que lo esté haciendo de buenita o de muy, no sé, respetuosa de las leyes, creo yo. No sé, Demócrata. claro. Y de la separación de poderes, creo que no, ¿ah? Pero bueno, no sé, son opiniones. Pero vamos, permítame adelantarme a un escenario más. Se van todos, que es lo que finalmente, digamos, entre comillas, el pueblo quiere. Porque si no se van ahora, no se van nunca, y ahí sí, yo sí estoy seguro, con todo respeto, que vamos al referéndum, al cambio de constitución. Porque ahí sí ya van a tener control absoluto. O sea, como dices, necesitamos el punto de quiebre hoy. Si pasan este punto de quiebre, la verdad lo veo difícil que enrumbemos. Pero vamos a avanzar. Imaginemos que se van todos. Mi pregunta es, ¿quién? ¿Quién sería el candidato? ¿Quién hoy realmente podría liderar el Perú? Yo personalmente no veo a ninguno de los opinólogos que tenemos a diario que se hablan y deshablan, porque de acuerdo a lo que paguen, opinan. Lamentablemente hemos llegado a ese punto. ¿Quién podría liderar el Perú?
Ese es el gran problema que yo veo. O sea, ok, se van todos, perfecto, lindo, se fueron todos. ¿Y quién gobierna? Pero mira, ¿Quién yo va a ser creo que nuestro líder? hay movimientos políticos, yo creo que sí hay gente, ¿ah? O sea, lo que pasa ¿Quién? es que ahorita nadie está saliendo porque nadie quiere estar metido en el gobierno actual, ¿no? Simplemente. Entonces, porque es una No, no, vergüenza. no, no. Pero, Obviamente que nadie se va a quemar con este gobierno. O sea, una claro, persona con valores, con principios, con honestidad, no va a aceptar un cargo ministerial. Solamente tiene que hacer su propio entorno, que ya inclusive su propio entorno ya se dio cuenta de que no va a soportar mucho más. Por eso es que después de 3 días no tenemos un gabinete aún. Pero a lo que voy yo, ¿quién hoy podría liderar el Perú? Y hablo de líder, no de jefe. Antauro Humala se muere pues de ganas y obviamente está ganando adeptos al interior y no estamos monitoreando eso. O ¿no? sea, Y tenemos ahí a la cuña que está en el gabinete, ¿no? No, no se fue. pero mira, sinceramente ahí hay, ¿cómo se llaman estos? Hay mercenarios políticos que se venden al mejor postor. Ahí tanto Acuña como el otro de la universidad que se me ha ido el nombre, están ahí Luna, simplemente por, perdón, Luna, 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 están allí simplemente por su interés ¿Cómo se te va a económico y ir el personal. nombre? ¿Ah? ¡Qué barbaridad! Es que, es que son tan Jorge, si me, delincuentes, en Jorge, si me serio. permites, mira, si Sí, me sí, permite lo Michelle. siguiente. Mira, estamos imaginándonos escenarios teóricos para encontrar una realidad que es algo ilusoria. O sea, buscar a alguien que pueda enderezar el Perú en las condiciones actuales es bastante difícil. Hay que pensar en equipos. Y no nos olvidemos que la mayoría de personas que están potencialmente como futuros presidentes o futuros parlamentarios, porque hay muchos, están preparándose para el año 2026. O sea, este gobierno ya no les interesa. Y por eso que no protestan mucho, están calladitos. Ahora, ¿quién define la elección? Simplemente los que tienen el financiamiento asegurado. Y no está descartado que hoy día movimientos como de Antaro Humala cuente con financiamiento un poco oculto de grupos de poder que les interesa que la situación no se arregle en el Perú. O que simplemente que se mantenga un cierto de control sobre las zonas de producción mineras al interior del país y que para eso necesitan un cacique, necesitan un líder como Antauro Humala. Por eso que ya lo dije en este programa, no hay que imaginarse que el futuro candidato, el futuro presidente de Perú sea alguien que sea realmente reconocido por sus méritos personales, profesionales y experiencias, porque no la habrá. Saldrá elegido de repente una cosa similar, y digo, Aquí una estoy cosa otra similar, vez. a Castillo o peor. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa es la realidad de la informalidad que existe en el Perú, de la precariedad de las instituciones políticas y sobre todo de esos grupos económicos que por una u otra razón están en cada elección presidencial y parlamentaria. Por eso que yo ya perdí, no por ser pésimo, ya no perdí la esperanza de imaginarme si es Dina Boluarte, si es Acuña, si es Luna, si es alguien que viene del extranjero para cambiar el Perú, porque las condiciones no dependen de una persona, depende de un equipo. Y mientras ese equipo no se consolide y que tenga realmente cuadros que evidentemente tengan una base eh, política y sobre todo económica, se puede hacer algo. Pero si hablamos de individualismos, hablamos de personas, yo creo personalmente, yo no pasaría mi tiempo a crear situaciones que no se van a realizar. Eso por un lado. Y por otro lado, no nos olvidemos de que el 2026 ya está cerca. Y de repente Castillo, como muchos dicen, estamos o está en la lucha de defenderse para no ir en prisión como, o tener procedimiento como los otros presidentes y candidatos. Ahora,
Pandilleros. Yo quiero también dar mi... Ibas a decir pandilleros. Quiero dar... Ya. Yo quiero dar también mi opinión en el sentido de que, lamentablemente, y eso tengo que decirlo y discrepo con mucha gente, mientras esté la figura de Keiko Fujimori en todas las posibilidades de que sea la futura candidata que llegue a ser presidente, los problemas van a continuar. Y como dicen por ahí algunos politólogos a nivel internacional, el problema no es un problema de la derecha cuando llega al poder. El problema es de que las fuerzas políticas al interior, tanto del Parlamento como del Ejecutivo, no son sólidas. Se llega a tener un presidente de derecha, lo hemos tenido en el Brasil con Bolsonaro, pero no ha cambiado nada, ha vuelto Lula. ¿Por qué? Porque está enracinado ese poder popular, y como se dice, la democracia da el poder a las mayorías pobres, y las mayorías pobres eligen el candidato que mejor habla, el sindicalista que mueve masas, y sin embargo tiene que convivir ese candidato de las mayorías pobres con los representantes de la minoría rica, que vienen del liberalismo económico. Entonces, el problema estará y seguirá en toda América Latina, seguirá en todos los países, incluso en Europa hay una gran afluencia de extremismo, porque esa es la realidad. Ahora, revisando un poco por ahí los asuntos, no sé si hay un error de conexión, yo escucho algunos silbidos por ahí, ¿no? Que nos están controlando. ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Sí, sí, perfecto. Te escuchamos, pero los silbidos no. No, silbidos no hay. Muchos silbidos. De repente están al lado de la frontera aquí en Francia. Bueno, pero en fin. El hecho concreto es de que tenemos esa dificultad. Yo lo veo, y todas las marchas que existen ahora, básicamente conducen a que por una u otra hay una filiera del fujimorismo. Y mientras exista eso, los poderes ligados o los grupos ligados a los sectores de izquierda que ven el antifujimorismo como una bandera de lucha, siempre estaremos en esa inestabilidad política. Por eso que hay que pensar mucho que yo sinceramente, yo soy abogado, soy economista, pero yo no me inclino mucho por la interpretación constitucional o internacional. Hay que ser realista. En el momento que se ve en el Perú, Castillo interpreta la interpretación como quiere, Aníbal Torres es el momento. El Parlamento ni se entera cuál es la interpretación que hay que aplicar. ¿Por qué? Porque están en otras preocupaciones, y por eso que ahora tranquilamente, de una manera indirecta, todo el mundo se refugia en el Tribunal Constitucional. Y el partido continuará, y los penales continuarán, y los recursos continuarán. Entre tanto, todos los que estamos ahí esperando un resultado, de repente vendrá otro mundial de fútbol y no tendremos la solución en Perú. Yo en lo personal, para responder a la pregunta sobre lo que significaría Dina Boluarte como posibilidad diferente a Castillo, que creo que fue lo que preguntaba Jorge, yo diría lo siguiente. Yo creo que sí puede ser algo distinto por lo siguiente. Uno, porque ella no es quien salió elegida presidenta. Quien salió elegido presidente originalmente fue Castillo. Castillo es el que ha hecho todo un equilibrio de dividir los ministerios para entregar cuotas de poder y para mantenerse. Yo veo que ella no va a tener necesariamente esa complicación, esa deuda. Ella no ha estado en esos temas, inclusive económicos. Por otro lado, ella la expulsaron, me parece, del partido de Lápiz. Entonces, no hay ya en estos momentos un vínculo. Es obvio que ella va a tener que conversar, va a tener que abrir, como se dice, la cancha, y necesariamente tendría que tener más base. Entonces, creo que eso, entre otras cosas, podría favorecer, y también los errores que ha cometido Castillo. Digamos, para la gente más pensante y más analítica, el gran problema que está causando Castillo es no lo que vamos a ver ahorita, sino en meses.
La estructura económica del país se está dañando con la gente incapaz que se ha colocado, sacando a funcionarios de carrera, a funcionarios experimentados, a los que de repente entraron sin conocimiento, pero con el tiempo ya lo tenían, y a toda esa gente la han sacado para meter y pagar cuotas. Y eso va a tener sus consecuencias en el tiempo. Entonces, eso no creo que, visto el grave error, sucedería con la doctora Boluarte. Bueno, Sí. con respecto a esa pregunta, Sí, por Dina favor. Boluarte, Que nos quedamos con que te fuiste, pero ahora se te escucha perfecto, Carlos. ¿Ah? qué bueno. Adelante, salud. El micrófono está bien. Gracias. Yo creo que ella lo haría mejor, sinceramente, dentro de lo que hay. Es la sucesión Yo creo que constitucional. por ser mujer lo va a hacer mejor. Bueno, empezando por eso. Pero también hay un elemento que creo yo, ella es muy consciente. Todos los errores que ha cometido Pedro Castillo en este año, 6 meses prácticamente de gestión, ella no los puede volver a repetir. Eso en primer lugar. Ella ha estado ahí, ha visto cómo han manejado las instituciones, los nombramientos, ha visto también de cerca todo este tipo de gente que iba y venía sin la menor experiencia o por lo menos alguna competencia aprobada. Y eso ella precisamente ahora no lo va a tener que cometer. Ese es un punto. Segundo punto es que ella va hacia un Congreso en el cual ella no tiene bancada. Como bien lo decía Pedro, Perú Libre ya la sacó de sus filas. Entonces, ella se encuentra ahora en un escenario, digamos, prácticamente como el que tenía Martín Vizcarra cuando sucedió a PPK. No tiene bancada. Por un tiempo, la bancada de Perú Más, un poco que lo acompañó, ¿no? Con Heresi, ministro de Justicia, por ejemplo, pero de ahí una vez que se terminó esta relación, ya Martín Vizcarra quedó completamente solo y expuesto. Por eso es que la vacancia con él fue bastante fácil. El mismo escenario puede vivir ella, por lo tanto, le corresponde a ella tender esos puentes con todas las bancadas y sobre todo tener un trato más cordial con ellas. Si bien es cierto, no lo ha tenido con un poco la bancada magisterial, por ejemplo, de Perú Libre, sin embargo, ahora en este contexto, ella ya debe tender esos puentes y sobre todo tener esos articuladores profesionales o con esa solvencia y visión de país que puedan pues hacer que la relación legislativo y ejecutivo sea la mejor, cosa que no tenemos hasta ahora. Hasta ahora lo que hemos visto es simplemente pues confrontación, un poco de amenazas y a este escenario que tenemos donde prácticamente es quien dispara primero, ¿no? Entonces, creo yo que ella está aprendiendo de esto. Dicho sea de paso, el hecho que ella haya renunciado al MIDIS el mismo día en que se estaba, digamos, cocinando este tema de la negación fáctica, pues la ha sacado ya de todas estas denuncias constitucionales que quienes se quedaron van a tener que afrontar, en caso, evidentemente, que sean estas denuncias constitucionales. Que dicho sea de paso, ya la congresista Chirinos ya puso la denuncia, ya puso una denuncia. Entonces, yo creo que vamos a un mejor escenario. Esperemos pues que ella tenga esas luces sobre todo para ver mejor el panorama y se dedique a lo que no hizo Pedro Castillo, que es gobernar y sobre todo gobernar con la gente idónea. Y ahora, ¿ustedes no creen de que si efectivamente vacan al Ejecutivo, no, o sea, a Pedro Castillo, la gente se va a levantar para que saquen también al Congreso? Yo creo que sí, ¿eh? Y a la hora y pase lo mismo, o sea, también, que vamos a suponer que sigan con el tema de que ya se acabó una bala, la bala de plata, y que venga la de oro y disuelvan el Congreso. También la gente se levantaría. Entonces, si estamos así, tan enfrascados en una cosa así tan contraria, en un pleito tan feo entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿acaso no sería de que la gente no se va a quedar tranquila? Yo pienso que vacan a Castillo y va a haber un levantamiento terrible. Y también disuelven el Congreso y va a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación? O sea, a ver, Jorge, tú empieza o quieres hacer alguna pregunta con respecto a eso.
Yo no creo que si vacan a Castillo va a haber ninguna revuelta social. Eso sí lo dudo. Tiene más aceptación que Yo el Congreso. lo dudo y te lo Pero no, digo no porque, o busque, no lo sea, ya, busque, ya ¿no? la Pero revuelta social ya se hubiese dado. O Lo sea, mismo se pensaba con Martín Vizcarra, hecho sea de paso. ¿Ah? ¿Recuerdan cuando exacto. lo vacaron? Él tenía 85% de aprobación. E igual, Pero, ahí salió. igual lo que decía Michelle, acá se acomoda la gente, acá no hay patriotismo, acá lo que existe es mi economía personal, aquí nadie piensa en el Perú, y ahí tienen los ejemplos de Acuña, de Luna, del Grupo Gloria, del Grupo Romero, o sea, a cada uno le interesa simplemente, no me malogres mi negocio, bueno, pero es lo déjame mismo con la seguir derecha. trabajando, yo te doy Es lo tu mismo con parte. la derecha. Es lo mismo que con la derecha. Es derecha, es izquierda, es centro, es como tú le quieras Es llamar. Por eso te igual. digo, revuelta social no va a haber. Eso es imposible. Patriotismo, menos. Y como he comentado, toda la juventud, llamemos juventud hasta los 35 años de edad al menos, no tienen idea qué es el Perú. Acuérdate que del año de 2000 no hay educación cívica, no hay religión, no hay historia del Perú y ya no hay educación física. Y aparte, ¿a qué se ha dedicado todo este grupo de Foro de Sao Paulo? A destruir familia, iglesia y Fuerzas Armadas. Y ya lo consiguieron. O sea, Bueno, ya lograron el cambio yo, generacional. Sí, Ya Carlos. lograron un cambio generacional. Ya, Jorge, ya hay un nuevo chip. Dime. Jorge, yo quiero intervenir ahí. Mira, lo que Ah, acabas de Michelle, decir perdón. es Pensé cierto. que era Carlos. Sí. Adelante. Pero para mí eso del pasado, o sea, estamos repitiendo la historia. A mí lo que me preocupa, y eso lo veo porque estamos llegando a una edad y a una etapa en la cual la economía digital es la que va a realmente revolucionar todo lo que pasa en los países, sobre todo en América Latina. Y ahí ese es un tema que nadie lo toca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la perspectiva del grado de ignorancia, de desconocimiento y de abandono de esas mayorías que lo único que quieren es el poder, la solución del candidato o del presidente que está en el poder, van a ser probablemente o van a tener el mismo comportamiento que el que tienen ahora, seguirlo, al que habla mejor. No les va a interesar encontrar soluciones, pensar, no van a pensar. ¿Por qué? Porque mientras tanto la persona que está sentada en Palacio de Gobierno, haciendo cosas honestas, malhonestas, para grupos que los apoyaron o para sus intereses privados, automáticamente es el que tiene el poder y el que va a dirigir. Entonces, el pueblo, ¿qué va a tener? Que seguir. ¿Y qué es lo que va a seguir? Lo que le dice el que tiene el poder en ese momento. Y por eso que cuando ustedes escuchan las declaraciones, sobre todo últimamente de la izquierda, que dicen que tienen el gobierno pero que no tienen el poder, porque es lógico. Es lo mismo que le ha pasado a la derecha. Han tenido el gobierno pero nunca el poder. Probablemente porque en un momento lo pudieron tener pero no lo aprovecharon. Por eso que esa discusión Pero ¿a ya qué te perdimos refieres que no identidad en tienen el primer poder? lugar. ¿A qué te refieres a que no tienen el poder? Porque efectivamente O están sea, haciendo lo que les da la gana. Entonces, ¿cómo no tienen el poder? no, esperemos por un momento. Ahorita no tienen el poder de las Fuerzas Armadas, no tienen el poder Ah, del control de las instituciones, no tienen. Y por eso es que hay ese tipo de temblores en la clase política, porque todo el mundo quisiera tener el poder. Y pero es que no pueden efectivamente no tener, lo es que, tienen. es que si tienen todo el poder es una dictadura, ¿no? En un país democrático tiene que haber, Por eso, pueden tener el por poder eso de te digo, todo. caemos en la discusión eso, que en toda América Latina, sobre todo, la tendencia es, quiéramos o no reconocer, una tendencia un poquito al estilo Chávez. Eso es lo que pudiera suceder en América Latina. Ahora, el problema es que la izquierda actualmente no es la izquierda que hemos conocido nosotros cuando éramos estudiantes en la universidad. En la época era una izquierda intelectual que generaba cambios, que proponía alternativas. Ahora esa izquierda disfrazada
en el poder no tiene el mínimo de conocimiento o el mínimo de perspectiva o de aporte intelectual. Y ese es el gran problema que tenemos. Por eso es que vamos a estar en dificultades siempre, porque lamentablemente la mayoría de personas que deciden por los destinos del país serán los que se sigan al que mejor hable, al que le da la solución, porque no le va a interesar ni siquiera interesarse en la economía digital, nada. Lo que está en el interior del Perú le van a escuchar al candidato que va a esa zona y le va a promover siempre lo mismo cada 5 años y van a votar por él. Entonces, eso es la preocupación que yo tengo en el sentido de que, estando en la situación que estamos, la educación, como dice Jorge, se ha perdido los patrones, el respeto se ha perdido, pero mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Estamos discutiendo, como decía antes los Flores Arauz en la última entrevista que tuvimos, somos muy exquisitos. Estamos discutiendo como si estuviéramos en la Universidad de Lima. Había que pensar... No te metas con mi universidad. No, yo lo que quería hacer algo folclórico, hay que discutir como si estuviéramos en la César Vallejo. ¿Por qué? Porque hay cosas que se dan en la realidad que no necesariamente son académicas. Y yo discutiendo o hablando con algunas personas que me indican qué es lo que va a hacer tu hija. Mira, mi hija quiere ser abogada, pero no quiere estudiar. ¿Por qué? Porque en el Perú el léxico de algunos abogados que malogran la profesión es cuánto es para obtener el resultado que queremos. Entonces, ya cuando tenemos esa percepción del mundo del derecho, ¿a qué sirven todo eso que estudiamos para encontrar soluciones jurídicas? Posiblemente no. Y universidades que han perdido valores, que lo ven prácticamente como un negocio. Tenemos el caso del Grupo Acuña, el Grupo Luna, y todas las universidades particulares que han salido simplemente transforman, conducen una educación que no es la que realmente debería hacerse. Y eso por el lado tradicional. Y ahora, esas universidades, si tienen algún tipo de soporte digital, no necesariamente lo van a aplicar para que la persona piense de una manera abierta y pueda interactuar. Simplemente lo van a utilizar Michelle, para y tú seguir. has dicho una gran verdad. O sea, la votación, lamentablemente quien gana la votación, y con esto no quiero ser peyorativo, es el analfabeto. Perú tiene un porcentaje altísimo de analfabetismo y de abandono. Y son ellos los que votan. Y es cierto, si tú vas y le dices lo que ellos quieren escuchar, simplemente ganaste su voto. Y después haces lo que te da la gana, que es lo que ha pasado. Entonces, eso es, ahí sí tenemos, ahí sí tenemos una deficiencia grande y ningún gobierno quiere invertir en educar al pueblo, porque una persona educada, una persona versada, una persona con conocimientos no la engañas, no la agarras de boba, no la llevas de la nariz a donde tú quieres. Entonces, mientras tú tengas un pueblo analfabeto y puedas ignorante, y con todo respeto, el señor presidente es un ignorante, y no ignorante en el sentido de insulto, sino ignorante porque ignora la materia en la que está. Yo soy ignorante, por ejemplo, en ciencias aeroespaciales, no tengo idea de lo que es. Entonces no me pongas director de la NASA porque no sé a dónde voy. Entonces, a lo que voy es eso. Entonces, si tú tienes ignorantes, los resultados que tienes son... ocultas. Si me permite, son lo que vemos. Entonces, sí, dime. Si me permite comentar sobre lo que dice precisamente, sí, por favor, porque me parece que ahí es la parte del problema. Es verdad, tenemos una población que vota un poquito más, digamos, de manera emocional que de manera racional. Es cierto. Sin embargo, del otro lado, tenemos que quienes hacen política, quienes tienen los partidos políticos no cumplen su rol. Y ahí está el problema. O sea, no es un problema acá de demanda, el problema es de la oferta que tenemos. Y los partidos políticos no hacen el debido filtro con sus candidatos. Y por eso digo que el sistema de partidos políticos ha colapsado. ¿Por qué? Porque ellos, al no hacer el debido filtro, ¿qué están llevándole a la población? Es como que ustedes entren a un restaurante y le digan, señores, aquí únicamente tienen ceviche o arroz con pollo, una de dos. Por más que uno quiera comerse otra cosa, unos choritos a la chalaca, lo que sea, no va a encontrar. Por más que a uno le guste eso. Y ese es el problema
de las elecciones en el Perú. Siempre, cada 5 años vivimos lo mismo, y ustedes verán que los partidos no hacen los filtros necesarios. Y ustedes ven, en estas últimas elecciones, por ejemplo, han hecho el ranking de los partidos cuyos candidatos tienen más denuncias y están totalmente cuestionados. O sea, imagínense ustedes ya la pobreza que hay en la selección de candidatos. Yo creo que eso también es parte del problema y habría que en cierta manera poner ahí pues los candados necesarios para que los partidos también tengan cierta responsabilidad. Yo diría incluso, yendo un poco más allá, en que ellos deberían tener una responsabilidad civil y penal por los delitos que cometan aquellos que ellos han llevado a la gestión pública y que han permitido que se presenten elecciones. Bueno, de acuerdo con lo que dice Carlos, eso es el gran problema, porque muchas veces se le echa la culpa al ciudadano de que elegimos mal, pero el problema es que los que ponen los candidatos son los partidos políticos, y los partidos políticos sabemos que algunos de ellos tienen dueños. La democracia interna no funciona. El que es el dueño vende los cupos, vende los lugares. Hay gente que los adquiere y esa gente tiene prontuario. Esa gente tiene prontuario porque es hecho de plata y está haciendo un lavado de activos con su participación. Entonces, la delincuencia empieza en los partidos y esos partidos tienen en sus manos, desgraciadamente, porque tienen representación en el Congreso, hacer la reforma y no les interesa hacer la reforma. Entonces, los ciudadanos están coaccionados porque, como dice Carlos, ellos no pueden escoger un menú. El menú ya se los dan y dentro de esto escoge. Entonces, el ciudadano, desgraciadamente, es víctima de los partidos políticos. Claro que está, que evidentemente hay también gente a través de muchos años interesado en mantener la ignorancia, porque saben que el conocimiento genera rebeldía, genera la concepción de lo injusto, y la gente se levanta y la gente reacciona. Yo recuerdo haber escuchado al hijo de Vargas Llosa, ¿no?, a decir, no, pero la educación no es importante, a la educación hay que dejar, eso es un segundo plano. Claro, hay gente que no les interesa eso. Nosotros sabemos que la educación es relevante, pero si damos educación y los partidos políticos se empoderan y colocan a quienes les da la gana, la pregunta es ¿qué logramos? Por eso es que hay una reforma política que tiene que darse. Y evidentemente la forma de arrancarla es desde abajo, porque los partidos políticos no lo van a hacer. Ahora hay un tema allí, ¿no? Yo creo que en este momento no existen partidos políticos. O sea, tienen el nombre de partidos políticos, pero la verdad que es cualquier cosa menos un partido político, ¿no? Exacto, no tienen ideología, no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿qué partidos políticos podemos estar hablando? Estamos hablando de... Ni líderes, ni líderes. Son caudillos de momento que están para un tiempo determinado. Básicamente es eso. Así es. Y por todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Es decir, para su bolsillo, y punto. O sea, no tienen ninguna ideología, ninguna idiosincrasia, ningún... Improvisación total. Improvisación total. Claro, informalidad. Pedro Castillo se inscribió para ser candidato a la presidencia el 30 de septiembre del 2020. 30 de septiembre, justo el último día que la ley lo permite para que se inscriba en el Partido Perú Libre. Si no, no lo hubiese hecho. Pero se inscribió justo el último día, faltando 6 meses. O sea, eso les indica a ustedes el nivel de improvisación que se tiene con estos candidatos y que llevó como plan de gobierno lo que tenía Vladimir Cerrón, en el cual figuraba hasta la cara de Vladimir Cerrón. Entonces, es eso precisamente lo que deberíamos evitar y por eso una reforma política y electoral es más que necesaria en nuestro país. Sí, por supuesto. Pero no hay la voluntad ni la intención de hacerla porque justamente acabamos con esos caudillismos. Acabamos con estos oportunistas de momento que por tener dinero quieren seguir manteniendo ese statu quo. Ese es el tema. Entonces, si no hay real voluntad, no lo vamos a hacer. Y lo otro importantísimo para mí es la educación. O sea, el Perú adolece de educación. Menos del 20% de su población ha terminado la universidad. Es increíble. Exacto. Y menos del 10% tiene hábito de lectura de su población. O sea, ¿de qué hablamos? ¿Y qué porcentaje comprende? Ninguno. El 1%. Esa es la triste realidad.
Y mira, yo como catedrático en posgrado de una universidad, no voy a hacer propaganda a la universidad, pero los alumnos de que salen de colegios de César primer Vallejo. nivel con unas fallas de ortografía garrafales, no saben escribir y ya están en un posgrado. ¿Cómo ha podido la universidad permitirle avanzar? Esta vaina de acá es la peor maldición del mundo, porque los ha estupidizado de tal manera que ya no escriben, sino ponen símbolos. Y a la hora que tú dices tradúcelo al español, no saben cómo escribirlo. Entonces, es verdad. Entonces, un Bueno, país justo también es nos un ha, país también nos ha ayudado en poderoso. la vida, ¿no? Creo, la tecnología creo que también nos ha ayudado en la vida. Para mí ha destruido familias, más que unir familias, créeme. Anda, tú siéntate Bueno, un Jorge, domingo para y observa. Dime, ¿qué hogar Jorge, hoy, bromas aparte, disculpa Michelle, rapidito, cuando hablé de destruir la cédula de la sociedad que es la familia, del país, de un país que es la familia. Tú dime, sábado, domingo, ¿qué familia se reúne hoy a almorzar completa? Ya se perdió. Aunque suene estúpido, pero eso es importantísimo. O sea, impartir la educación en valores la tiene que hacer la familia, no el colegio. Y hoy no lo tenemos. Hoy en Estados Unidos un padre le levanta la mano a un chico, llaman al 911 por abuso de menor de edad y lo denuncian al padre. O sea, el padre ya no puede educar a su hijo, no le puede dar un buen manotazo cuando comete algo indebido. Yo creo que los que estamos acá yo creo fuimos que educados no. Yo correctamente. también creo que no, ¿ah? No le debe Sí, dar un Jorge, manotazo. Jorge, Todos hemos recibido en algún Jorge, momento un peñiscón de una madre o un sí, palmazo de un pero padre y no hemos nacido traumados. Es No, no, verdad. pero no, ya cambiaron los tiempos y hay todo. de, Bueno, pero escúchenme, ya pasó el tiempo y son las Eso no 7. cambia. Eso es lo que tenemos que entender. Eso no cambia. Ninguno es Bueno, traumado acá y son ninguno es no, las 7. delincuente. Son las Bueno, 7, así que esa es mi vamos opinión a personal. la reflexión final. Bueno, si estamos de acuerdo que los partidos políticos, bueno, son cualquier cosa, en este momento no hay, necesitamos una reforma y eso es urgente. Y bueno, y nosotros, mira, acá estamos 5 abogados reunidos, ¿no? Deberíamos de hacer mucho más que estar saliendo, no una horita, por Miraflores TV Digital, que es muy importante, yo lo voy a pasar a todas las redes, porque es muy importante que nos escuchen, en serio. Y así que les agradezco muchísimo y les voy a pedir una reflexión final, no sé, de 1 minuto a cada uno, por favor. Empezamos por, ¿quién quiere empezar? Hay uno, ¿verdad? Ya escuché Dale. uno por ahí. Adelante. A ver, Pedro. Bueno, gracias. En principio, en parte, yo estoy de acuerdo con Jorge. Yo creo que uno no tiene que ser un sádico, pero uno tiene que imponer disciplina y valores. No nacen con las personas. Valores. Entonces, a mí me ha ido bien educar a mis hijos, ¿no? Porque no se educan espontáneamente solos. Creo que esa es una gran misión de un padre. Y digamos, yo en el colegio, la verdad que tenía un profesor que nos golpeaba en su caso con un San Martín y la verdad que yo no San le Martín. reprocho. Una correa, pues, que le decían el San Martincito. Eso no sabía. Sí, Ya. Es de 3 puntas, San Martincito de 3 puntas. Yo lo Sí, recuerdo como un sí, gran así es. educador. Así es. qué locura. No, Dios lo mío. cierto es que un varón, y sobre todo cuando es niño, uno está lleno de adrenalina. Por eso el niño es hiperactivo, de natural. Al niño hay que encauzarlo. Si lo dejan así, el niño hace cualquier cosa como en Europa, en Inglaterra mismo. Esas concepciones que dicen al niño ni se le toca y se le deja libre, a mí me parecen tonterías, sinceramente. Y en Europa ya están de vuelta. Pero bueno. Mi mensaje es que analicemos nuestro país. La verdad es que me preocupa el país. Desgraciadamente, como ustedes, advierto que no hay líderes y es necesario impulsar líderes, formar gente, porque nosotros ya pues hemos avanzado en la edad y descubrimos pues que no hay gente que cambie, ¿no? Al país. Hay gente que nada más tiene compromiso con enriquecerse. La señora Keiko Fujimori, ella su profesión la tiene por gusto
Ella es la que trabaja para administrar el partido y tiene un sueldo porque administra el partido. El otro día lo escuché que el señor Cerrón se copió. El señor Cerrón tiene un cargo de ser el secretario general del partido y recibe un sueldo porque es el secretario general del partido. Eso es la degeneración de los partidos. Tal cual. Entonces, acá tenemos que hacer una reforma y tenemos que impulsarla pensando, discutiendo, ¿no? Quitándole base a toda la tontería en la que han convertido la política peruana. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, vamos con Carlos Jaico. Sí. Bueno, creo que estamos de acuerdo en que una sociedad no podrá avanzar si es que no se sustenta en valores. Y es precisamente, creo, ahí donde la parte de la educación, en la cual estamos todos de acuerdo que se debe exigir, esa parte de los valores morales no la hemos desarrollado lo suficiente en nuestra sociedad. Porque verán ustedes, siempre vemos que la corrupción, por ejemplo, ya no es ni izquierda ni de derecha, es así, plan, se aplica a todo el mundo. Ahora, uno se dice por qué ese tipo tan estudiado, o este que no ha estudiado nada, o quien tuvo estudios un poquito aleatorios, entra en corrupción, ¿no? Esa es la pregunta que todos se hacen. Y precisamente el común denominador a todas estas acciones es que son personas que no tienen valores morales, simplemente. A partir de ahí son capaces de hacer todo. Entonces yo creo que nuestra sociedad debe avanzar en una reflexión mayor de lo que es tener valores morales. ¿Qué es lo que nos identifica como país y sobre todo sobre la base de qué nos vamos a unir en una visión en la cual todos podamos unirnos y trabajar? Eso es lo más importante. A partir de ahí creo yo que nos vamos a sentir concernidos con la tarea que nos toca, pues cada uno elaborar y sobre todo ejecutar para que podamos formar un país pues unido, solidario, con desarrollo, con empuje económico. Creo yo que esa es una de las bases principales en la cual pues deberíamos poner todos nuestros esfuerzos. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos Jaico. Y bueno, a todos los voy a volver a invitar. Michelle, tu reflexión final y con respecto, tengo que no coincidir contigo con respecto a que el Perú en este momento está económicamente estable. No, la verdad que no es así. No hemos conseguido la URIA y eso quiere decir que va a haber una crisis terrible alimentaria que se nos viene, ¿no? Estamos con el tema del cobre, cerradas las minas y un montón de cosas y los inversionistas que para nada vienen, ¿no? Así que en verdad estamos con una crisis que quizás no es ahorita por el Banco Central de Reserva que está haciendo magia, sí, de acuerdo, pero que efectivamente está haciendo magia para que el dólar no suba más de 4. Pero estamos allí y eso quiere decir que efectivamente, te digo, cada semana sube todo, cada semana. O sea, es una cosa así increíble. Así que yo creo que se nos viene una crisis económica bastante fuerte. Tu reflexión final, por favor, Michelle. Estoy de acuerdo contigo, Rocío, que no estemos de acuerdo en cosas en este programa. Es normal. La reflexión final. Yo he tenido la ocasión de estudiar en una escuela jesuita en Piura, San Ignacio Loyola. Y recuerdo que los curas en la época nos pegaban y nos castigaba a todo el mundo que hacía. Ahora que vivo en Europa durante mucho tiempo y ejerciendo la profesión de abogado, me doy cuenta que el niño está más protegido que el adulto, que el mismo padre, a tal punto de que si el padre le alza la voz al niño, si el padre no le da de comer al niño, es denunciado penalmente. Entonces, son criterios de sociedad, visiones de sociedades. Por eso de que a veces los valores hay que definirlos. Yo no entiendo claramente cuáles son los valores que existen en este momento para defender. Si valores significa honestidad, si valor significa respetar al otro, empecemos por nosotros mismos. Cuando vamos al cine y vemos una cola larga y el primero que vemos es alguien conocido, lo metemos en esa cola. Eso hay que empezarlo nosotros. Respecto a lo que pasa en el Perú en este momento, yo pienso que la situación es muy delicada. Pienso que no solamente hay que pensar quién vendrá, pensemos quiénes vendrán. Yo creo que la solución no es de corto plazo, es de largo plazo.
y hay que pensar que hay que hacerlo en equipo. Olvidemos la derecha e izquierda, porque eso ya no existe. Como siempre digo, es como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Los dos son negros, los dos sirven para el pueblo y los dos son líquidos y se viven muy bien en jornadas deportivas. Lo que hay que pensar, qué es lo que queremos como visión de sociedad. Y una visión de sociedad no es porque queremos ir entre la derecha y la izquierda, entre Lima y el interior. Lo que queremos hacer nosotros, elijamos bien. Los partidos políticos están destruidos, realmente no existen. ¿Y eso por qué? Porque nosotros mismos lo hemos permitido. Hemos permitido de que los partidos políticos reciban financiamiento para las campañas cada 5 años, que el jefe de la cúpula de los partidos vendan puestos para que las personas puedan presentarse como futuros parlamentarios, y eso mismo nosotros lo hemos permitido. Entonces, somos parte de ese capital que se ha perdido y hay que recuperarlo. ¿Cómo recuperarlo? Somos 5 personas que estamos hablando muy bien en una radio muy prestigiosa como Radio Miraflores, pero hay que trabajar, hay que ir al hecho. Es como si nosotros decimos, vamos, ¿por qué no va a la marcha la gente? Hay que ir a la marcha. Personalmente yo pienso que tenemos que aportar muchas cosas, vía la crítica positiva, vía la crítica común de hacer no un partido, sino un grupo de reflexión que permita dar aporte de ideas. Y yo creo que 5 personas que estamos en este momento pensando en encontrar soluciones que son relativamente viables, podría ser una alternativa para incentivar a otros grupos que hagan lo mismo. Evidentemente, cuando sumamos esfuerzos, todo podrá ser favorable para el país. Pero mientras tanto, mientras estemos en egoísmo, mientras estemos en confrontación, todo el mundo seguirá en la situación que está en este momento y hay que admitirlo. La clase media tendería a desaparecer porque prácticamente es el sector que más sufre en una sociedad en la cual el sector económico prácticamente es dominado por la clase media. Esa es mi opinión y agradezco a todos los intervinientes de esta noche. Yo creo que hay mucho que hacer, sí, pero como decía César Vallejo, me he vuelto revolucionario por las ideas, no por las ideas recibidas, sino por las experiencias vividas. Muchas gracias y nos vemos el próximo programa. Dale, de todas maneras, muchísimas gracias. Jorge, tu reflexión final, ya para dar la despedida a todos nuestros invitados. Símil como reflexión final. Valores, honestidad, respeto. ¿Quieres conocer cómo es una sociedad? Ve cómo es su tráfico en la ciudad. Caótico. Aquí nadie respeta. Aquí nadie le cede el paso a un peatón. Al contrario, si lo puedo atropellar, mejor. Si le puedo dar un bocinazo, qué feliz soy, porque lo hice saltar. Entonces, tenemos como sociedad, para poder cambiar, empezar a educarnos en valores. Y no quiero ser cucufato, pero un punto importante es la religión que se ha dejado de dictar. Si tú no tienes en tu corazón un alma limpia, un alma pura, en la que tú quieres trascender a ese ser superior, y no hablo, repito, como religión católica, sino cualquier tipo de religión, no vamos a lograr nada. Vamos a seguir cayendo en ese vicio. O sea, si queremos empezar a cambiar, empecemos cambiando nosotros mismos primero y rescatemos la familia. No nos hemos dado cuenta, pero nos han robado a nuestros hijos. Ya no somos familia. Eso para mí es importantísimo. Y ahí empieza realmente el cambio, Rocío. Y no nos hemos dado cuenta que nos robaron a nuestros hijos. Y esa es mi reflexión final. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo agrego a lo que ha dicho Jorge el tema de la tolerancia. Me parece súper importante. Somos un país muy intolerante. Y lo digo también por la gente política, ¿no? Por nuestros políticos. Son intolerantes, pero total. Si por poco se agarran a mechas, lo harían. Si no es que tienen una cámara al frente. Si no, lo harían, estoy totalmente segura. Bueno, los dejo porque en verdad nos hemos pasado 16 minutos. Me van a matar. Bueno. Pero les agradezco muchísimo y van a seguir siendo invitados porque ustedes son caseritos y yo los quiero mucho. Les agradezco mucho a Michelle, que también ya se fue. Carlos, me tienes que contar un montón de todas tus experiencias, por favor, cuando estuviste en Palacio, no nos has contado nada. Y Pedro, con mucho gusto. Información reservada.
No va a contar acá en el programa, estoy segura. No, hay un principio elemental de la profesión. Con mucho gusto, ya conversaremos, con mucho De gusto. todas maneras. Gracias, Pedro. Un placer tenerte Gracias. acá. Y bueno, como siempre, vamos a seguirnos invitando. Muchísimas gracias y a todos ustedes. Un gusto Los haber quiero compartido mucho. con ustedes. Muy buenas tardes. Un gusto, Gracias. Jorge, un Buenas gusto. Y con todos ustedes nos vemos el próximo martes en Divina Justicia, su programa favorito, a las 6 p.m. los martes en Miraflores TV Digital. Chao, nos vemos. Besitos, cuídense mucho. Hasta Muchísimas luego, gracias. buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao, Carlos. Chao, Rocío. Chao, 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 Rocío, muchísimas chao, gracias. Jorge, chao, Pedro.